su capítulo 9, su verso 35, gloria a Dios, vamos a leerlo. Siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra así. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y días persas como ovejas que no tenían pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mías es muchas, mas los obreros pocos. Recargad pues al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, esta palabra de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta de que el trabajo o las cosas en la obra de Dios es mucho que hacer, dice la palabra, pero en aquel tiempo dice que Jesús, ¿verdad?, estuvo predicando y en ningún momento él hubiera dicho que se había cansado o se sentía cansado o ya no podía, no, amados hermanos. En cambio nosotros en estos días, ¿verdad?, a veces nos da pena o tenemos miedo para hablar de la palabra de Dios. Pero si usted, amada hermana, amado hermano, usted tiene un ministerio que el Señor le ha puesto en la mano suya, hable de la palabra de Dios. Por eso, como Jesús se puso de ejemplo delante de nosotros, ¿verdad? Dice que Él corría todas las ciudades, dice, aldeas, dice, enseñando en la sinagoga de ellos, dice, predicando el evangelio del reino y sanando. No solamente hablaba de la palabra de Dios, sino también predicaba la palabra para que la gente se arrepintiera, para que la gente se acercaran hacia Él, ¿verdad? Y no solamente esto, porque Él es el doctor de doctores, como dice la palabra, sanando toda enfermedad y toda dolencia, dice. Y el pueblo al ver y las multitudes tuvo compasión de ellos, dice, porque estaban desamparadas y 10 persas como ovejas, dice. O sea, mucha gente había que no tienen pastor, dice. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, dijo, las mías es mucha, mas obreros pocos, dice. Por eso, amado hermano, a veces nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos un trabajo en la obra de Dios, cumplámoslo, hacer delante de la presencia de Dios. Porque el trabajo de Dios para hacer no solamente predicar en la casa de oración, no solamente estar en el mismo lugar. Por eso es cierto la palabra que dice, ¿verdad?, id a predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creere y fuere bautizado, esto será salvo, mas el que no creere será condenado. Esa es la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, nosotros podemos hablar de la palabra de Dios. Usted puede hablar a un joven. Dicen ellos que no es el tiempo para que ellos buscan de Dios, porque son jóvenes, aún hay tiempo para. O ellos tienen mucho, se ocupan en sus quehaceres.
para divertirse nada más, es ser un pérdida de tiempo, ¿verdad? Usted joven, quizás usted se siente con fuerza aún todavía. Esa fuerza que usted tiene, dedícale en las cosas de Dios, trabajando espiritualmente. Quizás usted tiene un ministerio, quizás usted se ha negado, pero no es el momento. Por eso la palabra de Dios dijo Jesús, las mías son muchas, más obreros no hay. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, ay, ¿qué va a decir tal fulano de mí? ¿O qué van a decir la gente de mí cuando me escuchan? Estoy hablando de la palabra de Dios. Usted no debe de tener el temor, sino que usted con autoridad del Señor. ¿Y qué puede hacer usted? Para que Dios lo llene con su presencia, para que Dios lo use conforme a su voluntad, conforme a la misericordia de Él. Usted levántese, usted pídale fuerza a Dios, usted ore, usted ayune, usted busca a Dios en ayuno, en oración. Y el mismo Dios va a empezar a llenarte, el mismo Dios va a empezar a usarte. Dígale al Señor, moléame, transfórmame, Padre, heme aquí, como tú quieras, como tú digas. Usa mi vida conforme a tu voluntad y tu misericordia. Yo sé que Dios va a empezar a usarte, porque necesitamos predicadores, impartidores de la palabra de Dios. Por eso te digo, no solamente en la casa de oración, a tu casa, de tu casa a la casa de oración, no, sino que usted tiene que crecer espiritualmente. Pero Dios no te va a usar si usted no busca de Él en oración, si usted no pide entendimiento, si usted no pide la sabiduría, si usted no le dice al Señor, heme aquí, Dios no te va a usar. Pero si usted entra a la obediencia de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús en aquel tiempo, Él dice, corría todas las ciudades, aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, dice, en el pueblo. Mire, amado hermano, mire, joven, señorita, usted agarre su sagrada escritura, descubriña la palabra de Dios, dedica tu tiempo a Dios y conforme lo que usted haya entrado a la obediencia, yo sé que Dios tiene un ministerio preparado para tu vida, porque el trabajo, la obra de Dios es mucho, dice Dios en su palabra, pero ¿quién lo haga? No hay. Son contados los que tienen ánimo para hablar de la palabra de Dios. Como yo te decía, a veces alguien dice, es que yo no puedo. Esa es la palabra común. No puedo, es que tengo miedo. O a veces la misma familia te puede decir en tu casa, ¿acaso tú puedes? Con esa palabra, con que te digan que no puedes, es que vas a tenerlo en tu mente que no puedes, ¿verdad? Pero si usted dice, yo puedo, en Cristo Jesús que me fortaleza, yo sé que Dios me va a dar entendimiento de su palabra. Yo sé que Jesús en aquel tiempo estuvo predicando, estuvo sanando enfermos. Y entonces ahora yo, ¿será que me voy a quedar así igual? No, amado hermano. No, amada hermana, sino levantémonos a hablar de la palabra de Dios. Pidémosle a Dios la sabiduría y el entendimiento. Yo sé que Dios va a usar tu mente conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, porque como dice la palabra de Dios, ni una tilde ni un jota pasará de más, dice la palabra de Dios. No vamos a hablar una palabra mientras que no es de parte de Dios, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que hablar conforme a lo que Dios nos haya usado o nos vaya usando, ¿verdad? Entonces es importante
hablar de la palabra de Dios. Es importante a que nosotros nos levantemos a hablar de la palabra de Dios. A veces mucha gente dice, ¿verdad? Es que en la casa de oración no me dejan ningún privilegio. Usted tiene un privilegio grande. Usted es servidor de Dios, usted es una sierva, usted es un siervo. Pero ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos que actuar, porque si no actuamos, nunca crecimos espiritualmente. Por eso, en esta hermosa tarde, como dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo Jesús sanó a todos los enfermos, hizo toda dolencia, dice. En el pueblo, Él nos escondió, Él nos negó. Él hubiera dicho, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Jamás Jesús dijo así esto, sino que Él sanando a todos los enfermos, dice. Y al ver los milagros que Jesús hacía, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desaparecidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice. Quiere decir, amados hermanos, si aquella persona que no ha conocido la palabra de Dios, que no sabe de la palabra de Dios, se va donde quiera, porque es una oveja perdido, aún no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces se puede preguntar, ¿pero qué está pasando? ¿Dónde voy a encontrar la solución para mi vida? Precisamente cuando está perdido en un vicio de licor, cuando está perdido en otros pecados, ¿verdad? ¿Dónde va a haber consuelo? ¿Dónde va a haber palabras de ánimo? A ningún lado. Ni porque lo buscas no lo vas a hallar, amigo oyente, sino que el que pone la paz, el gozo es Jesús. Porque al darnos cuenta, a pesar que era Dios, se preocupaba aún igual como ahora. Él quiere que se salve todas las almas. Por eso, como dice la palabra, que cuando se cumpla todo esto, vendrá el fin del mundo. Pero esto aún no se ha cumplido, porque el fin aún no lo estamos viendo. Por eso es importante a que nosotros nos acercamos, a que nosotros busquemos de Dios, a que nosotros nos levantemos a hablar de la palabra de Dios, porque Dios dice en su palabra. Entonces dijo Él en aquel tiempo a sus discípulos, al ver, dad las mías, es muchas, mas los obreros pocos, dijo Él. Rogad pues al Señor de las mías, que envíe obreros a sus mías, dijo Él. A Simón, gloria a Dios, Simón el cananistas, Judá escrito el que también le ruego, dijo Él. Por eso es importante la palabra de Dios. Vamos a leer otra porción de la palabra para que usted pueda escuchar bien la palabra en el mismo libro, en el mismo hoja. Dice la palabra en el capítulo 10 y su verso 6. Dice la palabra, sino id, dice, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se acerca, se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad los leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios. De gracia recibisteis de gracia, y no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre. Dice la palabra de Dios. Por eso Él mismo
sino ir, dice, antes a las ovejas perdidas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Donde aquellos que no ha entrado la palabra de Dios en sus corazones, y es importante a que se arrepienten, es importante a que entreguen sus corazones en la mano de Jesús, aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, porque su amor es grande hacia nosotros, porque Él es bueno, Él es misericordioso, y fuera de Él no hay otro como Él. Él es el único, el de hoy y de siempre. Usted se da cuenta, como yo te decía, ¿verdad? Hace rato, en la lluvia se está viendo señales que ya pronto va a salir. ¿Pero por qué? Porque Dios es misericordioso. Por la misericordia de Él, por su amor hacia nosotros, a pesar de tantas maldades, de tanto pecado que cometemos delante de la presencia de Dios. Pero Dios es el único, Dios es el bueno. A pesar de todo, hay corazones duros donde la palabra ni siquiera penetra. Hay gente que son incrédulas, gente que creen que el estatua que hay que ven puede hacer un milagro en sus vidas. Están muy equivocados, porque no puede hacer un milagro con ellos como Dios hace con nosotros, ¿verdad? Por eso, amado hermano, es importante a que nosotros, que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios, no dejemos que la debilidad espiritual entre en nosotros, sino que levantémonos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, seguímosle a Él. Quizás ya no lo podemos ver personalmente, pero seguimos el camino de Él que nos ha enseñado. Quizás antes de llegar en el Evangelio, quizás hay alguien que estaba en una enfermedad que era incurable, pero por cuanto se entregó, el Señor hizo un milagro. Quizás tu varón de Dios, quizás estabas perdido en un vicio de licor, pero cuando llegaste al conocimiento de la palabra de Dios, Dios te bendijo en una manera muy especial. Entonces no te olvides de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y siempre poner a Dios en primer lugar en cada cosa que hagamos. Que no digamos que es que yo puedo, es que porque yo sí soy inteligente. ¿Quién es el dueño de la inteligencia? Escuchamos o vimos, ¿verdad? La palabra donde nos dijo el Señor, donde Él habló de su palabra, que Él es el dueño de la inteligencia. Él es el dueño de todo. Por eso sin Dios aquí sobre la faz de la tierra nada somos. Porque solamente nuestro Padre Celestial, Él es el único. Por eso dice la palabra, sino ir antes a las ovejas perdidas, aquellos que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Es importante, ¿verdad? En esta hermosa hora, así llegado el momento, vamos a orar un momento delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Si esta palabra ha llegado de bendición en tu vida, recíbalo, y si no, pues tú cuentas con Dios, ¿verdad? A lo menos yo solamente hago lo que está a mi alcance, por la misericordia de mi Padre Celestial. Señor amado, Señor bendito, gracias te doy, Padre Santo, gracias te doy, Padre amado, por esta palabra tuya, Señor, que tú eres el ejemplo delante de nosotros. Padre Santo, quisiéramos que todos trabajen en tu obra, Señor, pero a veces no entramos en un de acuerdo. Pero ahora, Padre, yo te agradezco por la enseñanza de tu palabra, porque también esta palabra tuya a mí me sirve, a mí me habla personalmente en mi vida espiritual, pero solamente te pido tu misericordia, a que tú me ayudes y a que tú me guíes cada día, cada momento, para meditar sobre tu palabra. Pues en este momento, Señor, bendiga cada vida, cada mente, cada corazón.
sobre aquellos padres, los que escucharon tu palabra, Señor. En tu mano los dejo, Padre, y sea bendecido sus hogares, sus familias, cada día, cada momento, Señor. Y así como me has traído, así me llevarás bajo la cobertura de tu mano, y que la paz tuya quede en cada hogar, en cada familia, en cada vida, en cada corazón, en esta hermosa hora. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, si el Señor lo permite, pues dentro de 8 días voy a estar un momento hablando más de la palabra del Señor, y que la paz de Cristo quede en cada corazón. Hasta pronto, mis amados hermanos. Gloria a Dios.